Este podcast es posible gracias a Cubix, Fundación México Líder y a Global University. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Legado y Liderazgo de Paco. Yo soy Raúl Torres y cada semana entrevistaré a personas que fueron muy cercanas a Paco Ruiz. Esto con la finalidad de conocer las anécdotas más representativas y divertidas que tuvieron durante el tiempo que se conocieron. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar escuchando esta entrevista. Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Me complace presentar al invitado de hoy, Paco Aguirre, actual director del medio impreso y digital LJA.mx, antes La Jornada Aguascalientes, y de varios medios más como Tercera Vía, Núcleo, El Táctico, entre otros. Es también expresidente de Participación Ciudadana y expresidente del Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción en Aguascalientes. Es actual miembro del Observatorio de Movilidad del Estado de Aguascalientes, así como también ha sido miembro del proyecto Iceberg, proyecto de investigación especializado en combate a la corrupción. Entre sus actividades se desempeña como profesor de pregrado y posgrado. Dentro de sus estudios es doctor en innovación y responsabilidad social. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, a Paola, a todo el equipo de Cubix por esta invitación, por poder platicar un poquito de nuestro buen amigo. No, hombre, al contrario, Paco, el agradecimiento es mutuo. En realidad sabemos que tú eres una persona que tiene una agenda complicadísima, porque, bueno, tú estás al frente de un medio que está actualizándose segundo a segundo en nuestro país. Entonces, agradezco muchísimo que estés acá. Y la intención de la charla, Paco, es en realidad poder conocer un poco más sobre la relación que tuviste con nuestro querido Paco Ruiz. Vamos a platicar de varios temas. Vamos a tener una charla agradable, que nos platiques desde tu experiencia que has tenido con él, cómo fue, y te voy a hacer algunas preguntitas de, sobre todo, algunos recuerdos que queremos conocer por acá. Paco, hablando Gracias. un poquito sobre la relación personal que tuviste con nuestro querido Paco Ruiz, ¿recuerdas tú cómo se conocieron? Sí, creo que nos conocimos, nos presentó una amiga en común, Anabel Villalobos. Anabel Villalobos trabajaba conmigo en el periódico La Jornada y me dijo, oye, hay un chavo emprendedor súper movido, va a ser presidente nacional de Jóvenes Coparmex, te lo quiero presentar. Nos fuimos a desayunar al restaurante La Estación. Te estoy hablando de eso, yo creo que probablemente hace unos 14 años, más o menos. Años, okay. Y ahí empezamos a forjar una conversación, digamos, siempre muy polémico, siempre quería discutir, debatir. Sí, fuimos claro. a desayunar y él me decía por qué estaba a favor de unas cosas, yo le decía porque las mías, y teníamos como unos desayunos muy, muy nutritivos en términos profundos de charla, de plática, y derivado de eso lo invito a que escribiera en el periódico cosas de emprendimiento. Desde entonces, en aquella época viajaba muchísimo fuera del país. Siempre he viajado. Claro. Siempre viajó muchísimo. Pues de últimas fechas, pues mucho con su familia, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero era muy difícil coincidir, y siempre que trataba de estar en Aguascalientes buscábamos en algún espacio desde esa época para coincidir, para platicar. Y bueno, pues eventualmente, digamos, él fue construyendo su propia carrera luego profesional Así en el es. ámbito de lo público, presidente de Coparmex. Pues eso nos llevó cada vez a intimar cada vez más. Por supuesto. Pero por más supuesto. o menos hace 14 años, y esa es la historia. Lo tengo bien claro quién nos presentó. Ok, hace 14 años Paco tendría 28 más o menos. ¿Y recuerdas el motivo por el cual te lo presentó esta persona llamada Anabel en el restaurante La Estación? Pues el motivo era justo porque yo le decía a mis colegas que quería conectar con personas líderes, brillantes, que estuvieran relacionadas con mi generación, digamos. Yo también soy muy cerca de la edad de Paco. En esa edad yo también tenía 24 años cuando soy director. Él ya tenía 28, 29 cuando se fue a presidir Jóvenes de Coparmex Nacional, ¿no? Entonces, digamos, sentía o tenía mucha identidad por eso, por tratar de conectar con
con los jóvenes que íbamos a estar en la conversación, cuando menos nos fuimos a conocer durante un buen tiempo y probablemente no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Claro. Pero tener pues una relación me parecía importante junto con él, pues con otros amigos que también pudimos coincidir. Algunos se quedaron, algunos no terminó de forjar una buena amistad, pero con Paco siempre encontramos como puntos de conexión por muchas cosas. Probablemente por ciertas personalidades parecidas, un poco alfas, un poco tratar de... Claro. Por un poco tratar de dominar la conversación o imponer los argumentos. Y éramos como muy parecidos en eso y probablemente sentíamos como identidad. Claro. El uno al otro. Y bueno, al final, sí, por supuesto, en los últimos años, pues hasta una relación de cliente-proveedor, ¿no? Por supuesto, lo tengo claro. Sí, al final. Oye, Paco, ¿quién iba a pensar? Los últimos años, mejor dicho. Los últimos años, claro. ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú iba a encontrar a una persona que a los 28 años ya fuera un líder que quisieras tú mantener cerca de ti, ¿no? O sea, ¿qué imagen pudo haber dado Paco en ese entonces para que tú lo vieras tal cual? Y continuando con este tema, cuando viste a Paco por primera vez llegar al restaurante, ¿cuál fue tu primera impresión de él? Primero me llamó mucho la atención como la personalidad, pues tenía una personalidad como muy particular. Pues él, siempre quería ser la voz cantante en la mesa, ¿no? Okay, sí. Y ahí no tanto, pues, ¿no? Y ahí era más como un lugar en donde había una batalla, digamos, de digamos, sino como de la conversación, ¿sabes? Okay. Me llamó mucho la atención, sobre todo, digo, quiero como hacer matices. Por supuesto. Cuando ciertas personas en la vida pública, y es algo que considero normal, lo he platicado con otros colegas directivos de otros medios de comunicación, siempre cambian un poco su actitud cuando conocen a un directivo de un medio de comunicación. Claro. Porque siempre existe como pudor, temor, una cosa ahí, como un respeto intrínseco de no le voy a decir nada. ¿Sí me explico? Por supuesto. Voy a tratar bien, porque si no, al ratito me va a sacar no sé qué en el periódico o en la radio, donde sea, ¿no? Claro. Entonces, muchas personas acompañan, digamos, esa conversación con ese trato implícito. Claro. Y al principio, cuando me nombraron director, pues era una cosa en la que no estaba acostumbrado y en la que me tomaba muy en serio eso. Claro. Y recuerdo bien que cuando conocí a Paco, pues justo era como al revés, como... Y eso me gustó mucho, como que no le importara eso. Uh-huh. Y él, pues, pues con todo digo, no, cabrón, eso está mal, ¿y por qué publicas eso? Y yo defiendo estas cosas y tú las atacas, ¿por qué, cabrón? Sin filtro. Y eso, sí, y eso se agradece al final de la vida, el no tener, como tú dijiste, estas caretas, ¿no? Exacto, no tener estas dobles fachadas o dos personalidades. Claro. Y eso se agradecía mucho, pues, porque al final podrías siempre tener una conversación franca. Por supuesto. Y eso lo retrataba mucho también en su TikTok, en sus redes. Uh-huh. Cuando rebañaba gente, pues tenía muy claro qué defendía. Claro. Puede estar bien, mal, lo que tú quieras, ¿no? Pero tenía muy claro lo que defendía, como para poder argumentarlo suficientemente bien para que la otra persona o se quedara callada o que ya no dijera nada o tratar de transformar un punto de vista. Claro. Pero ahorita que tú me preguntas esto, ¿qué cosas me impactaron más de la primera vez que lo conocí? Es esta idea como de la intransigencia sana, uh-huh. Como de la buena rebeldía, como... O esta idea de como nunca cruzaba la línea de la ofensa, ¿sabes? Exacto. Pero tampoco se ponía en un lugar en el de aquí estoy con don señor director, y no le importaba eso. Claro. Y creo que esa conversación la mantenía hasta donde yo lo pude ver, hasta con cualquier político de cualquier o política de cualquier nivel o empresarial, mantenía esta conversación del tú a tú y podría no hacía estas distinciones. Y creo que eso pues hablaba mucho pues de su autoestima, de su capacidad, de su personalidad, de, claro.
Y eso me gustó porque salí de ahí y decía, este cuate es chido, es brillante, es inteligente, pero además es franco, te dice las netas, te hace pensar, yo también le dije. ¿Sí me explico? Exacto. Y pese a que fuera como una batalla, el desayuno de argumentos y conversaciones, terminaba siempre como de forma armoniosa, como siempre en buen rollo, siempre había risas, siempre había... Claro. Desde el primer momento, había como se sentía una conversación muy humana, muy ligera, original. Muy original. También. Fíjate que, perdóname, Paco, hemos platicado con algunos otros personas muy cercanas a Paco y siempre sale una palabra sobre su personalidad: auténtico, ¿no? Sí. O sea, Paco era auténtico, era una persona que no tenía que imitar a nadie. Y que además se preparaba y estudiaba para poder debatirte algún tema importante, ¿no? Entonces era, como tú lo mencionas, brillante y polémico, ¿no? Aparte de todo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de las últimas veces que luego rebotábamos algunas ideas o me podía... Algunos, no sé si llegaban a consejos, pero algunas ideas de un texto que publicó Otto Granados en un comentario editorial en Radio BI. Okay. Y Paco se ofendió porque Otto, pues con la mano en la cintura, hablaba de los empresarios como si no fueran relevantes. Okay. Y Paco con este instinto, que sí tenía cierto instinto político, muy buen instinto. Lo que hizo pues fue contestarle, ¿no? Y luego le quiso contestar y luego le reviró. Pero digamos, ante un personaje que en la vida pública, que yo estoy con él, que es casi santificado, que a mí no me gusta, el señor puede ser brillante, pudo haber sido, pero pues perteneció a un régimen que también nos trajo muchos perjuicios. A él no le importaba esa santificación que en muchos empresarios, en muchos lados tiene este señor. Claro. Y le valía tres pepinos y él defendía más bien el interés y esta cosa. Y eso lo convertía en lo que tú dices, en esta autenticidad. Claro. En esta originalidad, esta peculiaridad. Siempre de defender y decir, Y luego trataba de, si le salía mal, pues de calcular el riesgo o de ver... y sabía también en su momento cómo meter freno. Sí. Pero tenía esta peculiaridad de no tenerle miedo pues a nadie. Claro. De sentarse en la mesa de tú a tú y... Claro. Y eso lo identifica desde el primer momento. Sin duda alguna. Lo recuerdo bien. Sin duda alguna. Oye, Paco, ¿recuerdas o tienes algún momento que haya sido el más memorable dentro de sus años de amistad? Pues el más, así como más memorable, tal vez no uno, tal vez o sea, un par, no sé, haber convivido mucho con nuestras familias en Estados Unidos, fue como cosa muy padre que nos encontráramos dos familias, esos son como muy buenos momentos, más en el ámbito de lo personal, de lo íntimo, de lo privado. Claro. Y en la arena de lo público, digamos, un poco más de lo profesional, pues cuando juntos imaginamos y pensamos que podríamos, en esta cosa de emprender y hacer un emprendimiento social, podríamos tener la primera iniciativa popular en Aguascalientes, con cierta ingenuidad, la verdad, lo debemos de confesar, de juntar la cantidad significativa de votos para hacer una iniciativa popular, que viniera desde abajo, por supuesto, para modificar la ley de movilidad, para que mejorara el transporte público, le llamamos transporte digno. Estuvimos haciendo un buen rato activismo al respecto. Íbamos y veníamos. Conocimos la complejidad desde abajo de lo que significa dicen que quien hace la ley conoce la trampa, ¿no? Entonces, de las mismas trampas que el régimen, el político, el que tenemos, le pone a la participación ciudadana, pero aún así buscando siempre las rutas como para hacer eso, y nosotros creemos que pusimos la semilla. Nosotros no llegamos a cosecharla, por supuesto, pero pusimos la semilla para que en el gobierno saliente, en el sexenio de Martín Orozco, sí se transformara la movilidad en el Estado, se lograra una coordinación, una nueva ley, se reglamentaran cosas, cambiaran ciertas cosas,
Pero digamos, yo siento que es como una herencia de haber hecho ese ruido en su momento, de dejar esa iniciativa, de presentarla en comisiones. Al final, aunque no logramos los votos suficientes para meterla en trámite como si fuera una iniciativa popular, sí pudimos transmitírsela a los diputados, hacérselas llegar por oficialidad de partes, la cantidad de firmas que se cumplieron como un símbolo de la cantidad de personas que estaban de acuerdo con que teníamos que cambiar. Y eso creo que a los dos nos dio mucha satisfacción profesional y personal. Porque en realidad, aunque soñamos con tener vimos lo difícil que era, por supuesto, lo dije desde el inicio con cierta ingenuidad, lo difícil que era conseguir esa cantidad de votos para la iniciativa, esa cantidad de firmas para esa iniciativa. Terminamos disfrutándolo mucho, divirtiéndonos mucho, conociendo a muchas personas. Por supuesto que yo creo que a ambos nos dio otra categoría de respeto ante la arena pública. Porque por más que un partido, una política o un político nos dijera, oigan, pues, no lo hagan así, se va a enojar el gobernador. ¿Qué van a pensar? Ahora van a pensar que ustedes hacen, que deshacen, que esto y el otro. Y le gustaban estas iniciativas. Otra iniciativa que nos divertimos mucho y la adoptó inclusive en las propias oficinas de Cubics era hicimos un maratón de solicitudes de información, ¿no? Le llamamos solicitatón. Y un día... Solicitatón. Y hicimos alrededor de 7,000 solicitudes de información un sábado al gobierno del estado y al municipio de Aguascalientes. Por supuesto que el lunes éramos las personas favoritas de las oficinas de transparencia, las personas favoritas del gobierno. Por supuesto que... pero me acuerdo que ese lunes nos llamamos y nos reímos de lo que habíamos hecho el sábado. Y ponerlos a chambear. Ahora, la chamba vino al revés, ¿verdad? Porque cuando nos empezaron a contestar eran procesar 7,000 documentos y ya no pudimos. Que es lo que siempre te digo, emprendíamos y luego no sabíamos la dimensión de hasta dónde iba a llegar. Pero digamos, en las dos arenas, en lo público, en lo privado, hay buenos recuerdos. Claro. Oye, Paco, y en realidad mi mayor reconocimiento tanto para ti como para nuestro querido Paco Ruiz, porque este tipo de iniciativas las hicieron para beneficiar a un sector de la población de Aguascalientes. O sea, no fue una parte personal o que tú fueras inversionista de un transporte o qué sé yo, o Paco Ruiz como tal, sino que ustedes dos nacieron en una necesidad que detectaron en nuestro estado tan importante como para mover a miles de personas diariamente, ¿no? Entonces, mi mayor reconocimiento y felicito esa iniciativa que tuvieron. Sí, gracias. Y al revés, más bien nos faltó tiempo, nos faltó vida. Siempre quise que se animara a creerse que podía ser alcalde de esta ciudad y híjole, así hubiera estado fabuloso. Hubiera estado padre, lo platicamos muchas veces. Pero también siempre priorizó la familia, su negocio, la estabilidad. Y eso también es muy valiente. Y sí, bueno, contestándote un poco a eso a ver, sí, no tenía como esta vena social muy clara, en la que sí le gustaba hacer cosas que nos gustaba, o le gustaba a él sobre todo también, emprender cosas que no solo tuvieran el beneficio propio, sino a la sociedad. Sí buscaba como un beneficio colectivo, sí tenía este sentido de la trascendencia muy claro. Por supuesto. Le gustaba esta idea como de trascender, de los grandes cambios. Pues por eso se convertía en como un aficionado como de la historia, de la cultura, hasta del arte, y de últimas fechas inclusive conectándose con la tecnología más avanzada, pues la inteligencia artificial, la realidad virtual, y tenía cosas muy claras, pues, pero digamos las utilizaba en beneficio de, ¿no? Por supuesto. No nada más se enajenaba o se ensimismaba en ello. Por supuesto, Paco. Oye, Paco, y hablando un poquito más y sabiendo que nuestro querido Paco fue un hombre de negocios, ¿realizaron algún proyecto juntos en temas de negocios? Pues en realidad Cubics, que quien nos está escuchando es una gran compañía. Es nuestra... sigue siendo nuestro proveedor de hospedaje.
dominios. Claro. Nosotros, además de hacer medios de comunicación, tenemos una vertical de ofrecer servicios de creación de contenidos, bien, de comunicación política, y siempre hemos visto a Cubix como nuestro aliado técnico en eso. Por supuesto. Entonces, cada que hemos tenido como alguna ventana, alguna oportunidad de participar de un proyecto, siempre los invitábamos como de, tú haces la parte técnica, de software, y nosotros tal vez hacemos como una parte más blanda, ¿no? Claro. Más el contenido, más el texto. Claro. Sí tuvimos una relación de años para acá, siendo digamos, cliente, además de amigos, proveedor. Cliente-proveedor, y en algunas cosas socios, y en algunas cosas así, estábamos muy compenetrados, ¿no? Por supuesto. Él me enseña la ruta y el camino para emprender, inclusive poner una compañía en los Estados Unidos. Claro. Y allá, inclusive en expandir. Estados Unidos, también intentamos hacer lo mismo que estábamos haciendo, esta vertical de creación de contenidos en Estados Unidos, y también hemos hecho como algunos pininos allá. Bien. Y siempre fue de la mano de él. Ok. Justamente esa lleva mi siguiente pregunta. Ahora que hablas que tú también te animaste a hacer este cambio hacia Estados Unidos, o esta búsqueda de abarcar un nuevo mercado, ¿tú lograste aprender de Paco alguna lección de negocios? Pues sobre todo, tal vez no así como el gran consejo, el gran aprendizaje, pero lo que dicen que cuando tú tienes un amigo, tú terminas por admirarlo. Por ¿no? supuesto. Por supuesto. Yo, de las cosas que más admiraba, es justo lo que te decía al principio, como esta cosa de no doblegarse, ¿no? De no sentirse menos, ¿no? Frente a una mesa de negociación, no voltear a ver hacia abajo, ¿no? ¿Sabes? Claro. Digo, él me contaba como estas anécdotas, luego él tenía clientes como muy importantes, muy importantes, a nivel país, a nivel economía, y pues justo no tenía ningún empacho en decir, pues yo vengo de Aguascalientes con mi negocio, el tamaño que sea, y vengo y me pongo de tú a tú. Esa cosa, se la aprendí implícitamente. Claro. No fue el que me agarrara de la mano y me enseñara, sino implícitamente. Que es como cuando tú empiezas a apreciar esta admiración que te decía cuando tienes amistad por alguien, ¿no? Por supuesto. Sobre todo eso. Amistad y admiración. Sí. Bien, y pasando al tema, Paco, sobre qué nos deja Paco tras su partida, quisiera que me contaras un poco qué crees tú, qué piensas tú de cómo impactó Paco Ruiz en las personas que lo rodeamos. Pues yo creo que sobre todo para bien. Hay una cosa que también no sé si hemos hablado, pues creo que también tiene un sentido del humor muy particular, ¿no? Por supuesto. Porque cruzaba el negro y el blanco muy rápido. Y a veces la broma era un poco compleja, pero luego eso yo creo que también era agradable de compañía. Súper agradable, por supuesto. Sí, no era una cosa que te causara conflicto estar tomando un café con él, o desayunando con él, o comer, o estar, o caminar. Claro. Era buen platicador, ¿no? Era buen platicador, era buen compañero. Entonces yo creo que eso siempre se agradece justo cuando estás en compañía. Claro. Que alguien no te haga sentir solo, ¿no? Claro. Que se interese por ti, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Por haber esto, pero quiere entender tu negocio, quiere entender tu vida, quiere conocerte. Claro. Quiere estar, y luego entonces tú en contraparte, pues haces un poco lo mismo, y luego empiezas a exponer como ideas, creencias, valores, virtudes. Por supuesto. Y empiezas y vas y vienes, y son cosas que le gustaban inclusive. Sí, por supuesto. Por supuesto. A Paco, demostrar a veces, como te decía, muy de alfa, ¿no? Demostrar yo leí este libro así, ¿no? Pues yo también. Sí. No, pero no lo hacía de forma petulante. Exacto, lo hacía muy bien. Tenía ese equilibrio, esa ecuanimidad de poder convivir con todo, con el humor. Claro. Y eso al final, lo que yo siento que es cuando estás
con tu entorno, lo permeas, pues, ¿no? Uno no puede... No hay un éxito en lo individual. O sea, así es. El éxito... Algunos piensan que el éxito de Cubies es solamente Paco Ruiz, porque probablemente era el rostro más visible. Pero en realidad, uno no es chingón si no tiene chingonas y chingones a su lado. Totalmente. Entonces, creo que permeaba perdón la expresión, ese arte de la chingonería está bien. Hacia sus colaboradores, hacia sus cercanos en lo profesional, a sus amigos, por supuesto, a sus clientes. Y creo que empujaba al mismo tiempo. Y me acuerdo bien, pues, que él creía en esta idea de caminar entre hombros de gigantes, ¿no? Claro. Es decir, a él no le gustaba, pues, si bien ser más, pero te trataba de empujar de también vamos todos más arriba o más adelante, porque sentía que al final todos se beneficiaban en sí mismos. Entonces, creo que un poco eso, pues, que el despliegue de su personalidad, que el despliegue de su forma de ser, a veces desparpajada, a veces pareciera despreocupada, ¿no? Yo a veces le decía, tenemos una crisis, oye, no se ve el sitio, y nosotros vivimos de eso, le decía, oye, tranquilo, güey, dame una hora, no, tranquilo, y no sé qué hacía, y ya ves, ya quedó, y a veces era así, pues, te aventaba la confianza de una forma, con una broma, con un, y eso... Se agradecía mucho. Ayudaba, la ligereza en eso. Ligereza, claro. Y en otras veces también la dureza, la franqueza. Sí. En otras veces por eso era muy... 100, claro. Sí, era pues eso, auténtico. Era auténtico. Fíjate que hablando de esta parte del impacto y legado y lo que él hablas de la palabra chingonería, Paco, te voy a confesar que la última vez que visitó la empresa, les comentó, yo todavía no estaba dentro, y le comentó a sus empleados, esta empresa ya está llena de chingones en las áreas que tienen que estar. Entonces, estoy seguro que la empresa va a funcionar con los chingones que tengo enfrente. Claro. Entonces, él generaba dentro de su legado, dejó una confianza en sus mismos empleados, en sus mismos alrededores, y estoy seguro que su familia está segura de que también dejó unos valores impactantes, aunque haya tenido, por decirlo de alguna manera, poco tiempo convivir con sus hermosos hijos, pero es una persona que deja huella para hoy y deja huella para siempre y deja un legado y una trascendencia que va a vivir toda la vida entre nosotros. Sí, claro. Sin duda. Sí, claro. Paco, voy a pasar a una serie de preguntas y respuestas de una sola palabra. Son 5 preguntas muy sencillas. Quiero que me ayudes contestando con la primer palabrita que se te venga a la mente. Sin embargo, no pasa absolutamente nada si te extiendes en alguna o no deseas responder alguna tampoco. ¿Va? Está bien. Voy con la primera. Si pudieras describir a Paco Ruiz con una sola palabra, ¿cuál sería? Pues chingón. Muy bien. ¿Cuál es la emoción que más asocias con él? Buen rollo, buena onda. Bien. ¿Qué rasgo destacarías de su personalidad? La autenticidad, como lo hemos dicho, la autoestima, ¿no? Por supuesto. Dime una palabra que lo haría sonreír. Puñetas. Okay. ¿Cómo recordarás a Paco en el futuro? Con felicidad. Bien, Paco. Ya por último, vamos a entrar a una reflexión personal y te voy a hacer una pregunta también con toda libertad, si deseas o no responderla. Y esta pregunta dice, ¿hay algo que desearías haberle dicho o preguntado a Paco mientras estuvo con nosotros? ¿Hay algo que le hubiera dicho, le hubiera preguntado? O... Dicho, preguntado, comentado. Algo que te gustaría haber sabido antes de su partida. No como tal. Probablemente siempre desahogamos los temas que teníamos, así como un pendiente. Como... No como tal. No. Solo le diría ahora, se fue demasiado pronto. Que lo extrañamos harto.
Y no, más bien hubiera deseado pasar más tiempo con él, convivir un poco más. Okay. Sobre todo eso, aprovechar más tiempo con su presencia. Sí, claro, su buena compañía y las buenas pláticas y te decía hace rato, pues disfrutamos mucho de la convivencia, de lo íntimo, de lo privado, de las familias, de nuestras esposas, pues se hicieron amigas, de nuestras hijas. Yeah. Como que esa dinámica, ese grupo siempre se ha sentido muy bien y lo encontramos como en estas, digamos, estos últimos 2 años. Uh-huh. Probablemente nos hubiera gustado mucho más tener ese espacio, tener esa convivencia. Se sentía un espacio muy, muy padre, muy seguro, muy, muy en paz. Eso es lo que probablemente me hubiera gustado mucho, pero pendiente de decirle no creo. Le diría que eligió un momento muy cabrón, uh-huh, para despedirse, pero que aquí estamos, que está todo bien. Muchas gracias, Paco. Gracias por tu sinceridad, gracias por compartirnos estas respuestas tan sensibles. Entiendo que para las personas que estamos sentadas en esta mesa es muy complicado hablar de este tema, pero en realidad, insisto con el inicio de por qué hacemos esto. Queremos conservar su legado, queremos conservar su liderazgo y mantenerlo siempre presente entre todos nosotros. Paco, ha sido por demás interesante poder platicar contigo y conocer esta relación que tuviste con nuestro querido Paco Ruiz, quien nos ha dejado esta tremenda huella que vivirá siempre entre nosotros y que estoy seguro que seguiremos recordando generación tras generación. Aprovecho también para agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Un episodio más del podcast Legado y Liderazgo de Paco, el cual podrán encontrar en Spotify y también a través de las redes sociales de Cubix. Nos escuchamos en una próxima emisión con un nuevo invitado. Hasta pronto. Gracias.